Buenos días, tengan todos los telereceptores de este iniciado ya canal hace algunos días. Como les prometí, siempre voy a tratar de hacer, un trabajo periodístico e investigativo lo más serio posible, lo más acercado a la realidad, de acuerdo con los estudios e investigaciones mías en lo personal y por supuesto de antropólogos e investigadores europeos y cubanos, que es en lo que verdaderamente está basado este programa, en lo que habíamos hablado, la ciencia, la mezcla de la ciencia y la religión. Por eso se llama la ciencia y la religión yoruba. Hoy, en el programa anterior, para hacer un recuento así sencillo, hablamos de muchas cosas de lo que es el reino de Yoruba, hoy en el país de Nigeria. Hablamos de su organización, de su población, de su densidad de población, bueno, en sí, muchas cosas. Siempre es importante, como he dicho desde el principio, tener un conocimiento de la cuna de esta religión para entonces después hacer, nuestras posteriores investigaciones y nuestros posteriores aportes a este programa, a este canal que es recién iniciado. Le agradezco de todo corazón a todos los suscriptores, a todos los que visualizaron el programa, así me apoyan para yo poder seguir dándoles material y poder ayudarlos. Este programa verdaderamente no tiene fines de lucro. Este programa, lo único que yo intento es, lo primero, aportar a los muchos religiosos cubanos y fuera de la isla también lo que es un conocimiento de lo que se puede decir nuestro padre patria para los cubanos, ya que la madre patria fue España. ¿Por qué no podemos decir que nuestro padre patria fue Nigeria, dado que la mayor densidad de nuestra población en inicios del esclavismo en Cuba fueron los esclavos del área de Nigeria y el Congo, y también, por supuesto, los españoles asentados? De esas mezclas nacen los criollos. Por eso hoy somos una nación tan diversa en lo que es esta parte de la etnia. Existen los mulatos, los blancos, ustedes saben, todo lo que es la mezcla de las diferentes colores y razas humanas. Esto está dado por el proceso de colonización. Entonces, nada, vamos a seguir hoy hablando de lo que es esta parte de la historia de esta religión en el continente africano. Yo sé que muchos que me han pedido y me han escrito me han dicho, bueno, Daniel, habla de las cosas estas en Cuba, pero bueno, yo igual vamos a entrar, como decimos en el argot cubano, a pollo, del arroz con pollo, pero un poquitico más adelante. ¿Por qué? Porque quiero primero que ustedes comprendan, como telereceptores, como seguidores, como practicantes y como interesados en esta linda y hermosa fe yoruba y esta hermosa religión. Quiero que entiendan mucho de sus orígenes, quiero que entiendan mucho de su cuna, quiero que entiendan mucho del contexto histórico social, porque de esta base de África, de esta base africana, después sale lo que nosotros conocemos como la tradición afrocubana. Y entonces ahí vamos a hablar de las fusiones de las culturas europeas con la cultura, en este caso la cultura yoruba, y vamos a ver cómo se lleva todo esto al culto de la isla y al culto latinoamericano. Vamos a tener programas para México, basados en testimonios, amistades mías, olugos, sacerdotes mayores y menores de esta religión que ejercen en México, Venezuela y Panamá, basados en sus testimonios, en sus vivencias, en su experiencia, en su conocimiento. Vamos a traer también a este programa cómo se abrió esta religión de Nigeria a Cuba, posteriormente a estas potencias de la práctica de la fe yoruba en América. Y también como después, mucho más adelante, vamos a ver cómo también en Europa ya de alguna que otra manera está influenciando mucho en países como Italia, España
Inglaterra, y vamos a basarnos en testimonios y conocimientos de voces tanto extranjeros como voces cubanos radicados en estas tierras europeas. Nada, les estaba hablando del proceso de colonización. Bueno, Nigeria fue una tierra colonizada por el Imperio Británico en la gran parte del siglo XIX hasta 1960, que se hace la República Nigeriana, y ya deja de ser protectorado para convertirse en una república independiente. Los ingleses abolieron la trata de esclavos, o sea, la esclavización, o sea, lo que es el esclavismo, la trata de esclavos y esas cosas, en el año 1807. O sea, a partir de 1807 en adelante está prohibida en Nigeria por ley del Imperio Británico y de la reina, o sea, la monarquía, la trata de los esclavos. De 1807 hacia detrás, si era permitida esta trata de esclavos en la ruta de África, Mediterráneo. Ahí se comercializaban estos seres humanos injustamente, entiéndanme, injustamente, en el Mediterráneo, y después se montaban, o sea, ya que cuando los barcos negreros los compraban por lotes, por cantidades, los montaban en sus barcos y los enviaban al nuevo continente para fundamentalmente el cultivo de la caña de azúcar y el café, entre otras cosas, pero por lo menos en África, en Cuba, era el cultivo de la caña de azúcar y el café. Bueno, esto es un dato que les voy a dar ahora aquí. Mediterráneo, la palabra Mediterráneo, o sea, es el mar Mediterráneo que divide Europa occidental de África, significa, o sea, el significado de la palabra significa agua entre dos tierras. Mediterráneo, medio, agua, terráneo, entre dos tierras. Esto es solamente, o sea, un dato histórico sobre el concepto del origen de la palabra del mar Mediterráneo, donde siempre fue el eje del comercio de esclavos hacia el Nuevo Mundo, o sea, lo que conocemos como América. Ahora entrando en lo que es en síntesis la etnia y el pueblo de Yoruba, yo lo había dicho que era un pueblo de 25 reinos, 25 tribus aproximadamente. Es un asentamiento. Son asentamientos completamente dialectales, o sea, no tienen un dialecto como tal fijo, ¿entiende? Que podamos decir, por ejemplo, como el español, el inglés, en tal país, en tal región, se habla este idioma. No, ellos hablan un dialecto completamente diferente, así siendo tribus vecinas. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de estudiar la etnia yoruba. Sus tribus y sus reinos a veces entraban en conflictos bélicos entre sí. Eso también tenemos que decirlo desde la antigüedad, o sea, desde el mundo prehistórico, de los primeros hombres, los primeros asentamientos en África, ellos entraban en conflicto entre sí, e igual practicaban la misma fe, pero entraban en conflicto de territorio. Ustedes saben que la historia de la humanidad está colmada de la ambición del ser humano, que es la que nos ha llevado a los grandes fracasos y los grandes desastres que ha vivido este planeta, este maravilloso planeta. La ambición humana es desmedida, y por supuesto la estupidez humana es algo que es prácticamente infinita. Así lo dijo Albert Einstein. Albert Einstein nos enseñó y nos dijo: existen dos cosas que a mi entender son infinitas, la primera el universo y la segunda la estupidez humana, y de la segunda no estoy completamente convencido. Discúlpenme, de la primera no estoy completamente convencido. O sea, que Albert Einstein sí, lo que sí nos dijo y nos enseñó es que la estupidez humana es infinita, que el universo no está probado, pero la estupidez humana sí. Y cuando hablo de estupidez humana, hablo de las bajas pasiones, de las cosas horribles que sentimos muchos seres humanos, unos pocos por su poder y su ambición, que verdaderamente hacen daño a todos los demás. Entonces, y volviendo al tema de la fe yoruba, eso es entraban en conflicto entre sí, tenían disputas por sus territorios, unos conquistaban a otros y así. Entonces, de estos 25 reinos dialectales hay dos fundamentales, que es el reino de Oyo
y el reino de Ile y Fe. Figuras fundamentales de estos reinos. En este caso, el rey de Oyo se llama Alamín, y el rey de Ife, de Ile y Fe, es el rey, se llama Oni. O sea, estas son personas muy cercanas a las deidades. Se piensa que son descendientes de los primeros Yoruba, descendientes incluso de deidades Yoruba que bajaron del cielo a la tierra, ¿entiendes? Y hicieron vida con los seres humanos. Y estos son descendientes de Ogún, descendientes de Changó, descendientes de Odudúa. Tenemos que tener claro que muchas deidades, que después los iré explicando poco a poco, hicieron vida con los seres humanos, vinieron a ayudarnos a crear el mundo, a enseñarnos todo, el conocimiento ancestral heredado por Olodumare, Dios creador del universo, y esas deidades intercambiaron, hicieron una vida con nosotros, se reprodujeron, después se fueron al cielo, murieron, fueron al cielo, su alma, su espíritu. Se tiene evidencia antropológica que Odudúa fue el primer rey de Oyo y creador del mundo Yoruba según la mitología Yoruba, y que Changó fue el cuarto rey de Oyo. Se tiene evidencia antropológica de que estas dos deidades ocuparon los cargos, ¿entiendes?, de Alamín del reino de Oyo. También vamos a hablar que el Alamín, vuelvo y repito, es una persona muy cercana a las deidades. Hoy por hoy no hace muchas apariciones en pública, come en privado. O sea, es una figura prácticamente que tiene una adoración y una importancia, como decir un semidios. Es un rey, un representante de las deidades y de los dumares en la tierra, incluso por los gobiernos políticos que gobiernan en el territorio nigeriano. Son muy respetados estas dos personas, el Alamín y en este caso de Ile y Efe, el rey, que es el Oni. También quiero hablarles de la figura del Ogba. ¿Qué es el Ogba? El Ogba es el sacerdote mayor de cada tribu. O sea, en este caso es un babalawo, un padre de secretos, que es el que rige religiosamente y espiritualmente a toda una comunidad, pero también incluso tiene participación en los asuntos administrativos de una tribu o un territorio específico. O sea que el Ogba es un administrador y a la vez es un guía religioso y espiritual, una persona muy respetada que está entre el Oni y el Alamín y el pueblo, o sea, y completamente toda la población de la región o tribu. Es una persona de mucho respeto, pues son ancianos, son sabios, y son los que también los encargados de ¿cómo explicar?, de profetizar la palabra de Olodumare y de Orunmila para la humanidad. Hoy también les dije que íbamos a hablar de qué cosa es una religión politeísta y una religión monoteísta. Estos son dos conceptos que se han manejado siempre a lo largo del surgimiento de la antropología como ciencia social, igual la historia. No son términos muy antiguos, son términos de investigaciones más recientes, dígase siglo XIX, siglo XX, cuando las ciencias sociales y los científicos sociales de aquella época se dedican al estudio de lo que es el hombre prehistórico, el hombre antiguo, el hombre moderno, el hombre medieval, y entiende todas las diferentes etapas por las cuales pasó la humanidad. Antes de tocar ese tema, voy a decir lo siguiente. Los mayores asentamientos yoruba están en Benín, Nigeria, Togo y Ghana. Vuelvo y repito, son dialectales, o sea, hablan dialectos completamente diferentes entre las tribus que lo componen, y aproximadamente la población completa yoruba de estos asentamientos está más o menos circundando los 22 millones de habitantes. O sea, entre todos sus asentamientos suman aproximadamente 22 millones de habitantes en el último censo. Una religión monoteísta está considerada por los antropólogos en el mundo moderno que son tres religiones: el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Dígase del cristianismo, el catolicismo y las religiones protestantes después de las reformas luterianas, o sea, después de la revolución religiosa
del doctor en teología Martín Lutero, que dividió la Iglesia católica en religiones protestantes. En este caso la primera fue la luterana y después, bueno, los adventistas pentecostales, los bautistas, en sí, los testigos de Jehová, todas las religiones cristianas protestantes que derivaron de su madre, la Iglesia católica, a partir de la revolución religiosa del padre y doctor en teología Martín Lutero en Alemania. Tenemos que decir que entonces esas son las tres religiones monoteístas. ¿Por qué monoteístas? Porque dicen que un solo Dios y no tiene cómo explicarles deidades o otras cosas superiores entre el hombre y Dios, o sea, intermediarios para, en síntesis, ejercer su poder de la creación. O sea, en estas religiones se tiene como premisa fundamental que Dios lo es todo, que Dios creó el mundo y todo. No así en la fe yoruba, que ahora lo voy a explicar. Cada religión, por supuesto, tiene su profeta. En el Islam está el profeta Mahoma, en el cristianismo está Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y entonces estas son las tres, para la antropología, las tres religiones consideradas como monoteístas, o sea, un solo Dios sin intermediario entre Dios, o sea, el ser superior, y los seres humanos. Las religiones politeístas, dígase la religión griega, la religión, o sea, los cultos a los dioses romanos, en fin, la cultura grecorromana en toda su totalidad, y en este caso o sea, la religión que nosotros practicamos, que es politeísta. ¿Por qué? Porque aparte del Dios creador de todo el universo, existen diferentes deidades de una jerarquía media entre los hombres y Dios. Dios como lo máximo, estas deidades medias que lo apoyaron y lo ayudaron en el proceso de creación del mundo según la mitología yoruba, que eso también es un programa que después lo voy a hacer. Después de este voy a dedicar un programa a lo que es la cultura, o sea, la creación, la síntesis de la cultura yoruba en su proceso de creación del mundo según la palabra de Olódùmarè, y todo lo que se hizo, las deidades que intervinieron en este lindo proceso, el proceso de población de la tierra por Ogún, Olókun y Orúnmila, que fueron los orisas encargados por Olódùmarè de poblar la tierra, y el concepto completo de la creación del mundo y quién es Eshu, o sea, lo que es el mundo de la oscuridad, antes de que Olódùmarè le diera la luz al mundo y a nosotros, los seres humanos. Entonces, estas religiones politeístas, vuelvo y repito, estaban caracterizadas por un Dios, deidades intermedias, entiende, que tienen poderes sobre la naturaleza, que tienen ciertas facultades dadas por el creador Olódùmarè, y los seres humanos. Estas deidades se dividen en dos grandes grupos. Están los Irúnmolé y los Ibámolé. Los Irúnmolé son deidades que están a la izquierda de Olódùmarè y tienen estas características siguientes que les voy a decir. Son deidades que bajaron en los diferentes signos y Ordun de Ifá a la tierra, como nosotros llamamos el Ordun Isalayé, que es el Ordun o signo de Ifá de bajada de una deidad del cielo a la tierra. Estas deidades son todas las que conocemos en el panteón nacional yoruba y las fundamentales deidades también del culto yoruba en África. Son deidades que bajaron del cielo a la tierra, vivieron con nosotros, nos enseñaron sus costumbres, nos enseñaron la palabra de Olódùmarè y los deseos de Olódùmarè, Dios todo creador del universo, para nosotros los seres humanos, que somos el resultado de su creación, seres superiores dentro de su creación, no mayor a las deidades, pero sí mayor al reino animal, de la flora y la fauna, o sea, dominamos por debajo de nosotros a los seres inferiores, que en este caso serían los animales. Estos Irúnmolé suman 200 y ellos sí bajaron a la tierra, o sea, sí convivieron, sí estuvieron entre nosotros, reinaron, trajeron la ley, el orden a la etnia yoruba, o sea, a este maravilloso pueblo. Los Ibámolé son otras 200 deidades
que están compuestas por seres celestiales que nunca bajaron a la tierra. O sea, los Ibamolé son seres completamente celestiales, que siempre más cercanos a los Dumare, que nunca hicieron contacto directo con los seres humanos, no bajaron a la tierra mediante ningún Ordun Isalayé de los 256 Ordun de Ifá. Estos seres estuvieron completamente en el cielo. No se tiene evidencia ni escrita ni antropológica que tuvieran participación directa en el proceso de la creación yoruba, ni en el proceso del habitar con los seres humanos. Estos suman 200 también, son 200 Ibamolé y están a la derecha de los Dumare. Estos 200 Ibamolé más 200 Irumolé más Echu, que es uno, que representa el universo de la oscuridad, que es existente por sí solo, no fue creado por los Dumare. Echu es una deidad que le vamos a dedicarle igual un programa para hablar de esta deidad completamente, que es una deidad bastante compleja, bastante difícil de comprender dentro de las prácticas yoruba, tanto en Nigeria como fuera de Nigeria, dígase América Central y América del Sur. Es una deidad bastante complicada. Entonces, los Irumolé 200, los Ibamolé 200 más Echu, que representa el reino de la oscuridad, increado, o sea, no es una deidad creada por los Dumare, suman 401 deidades. Estas 401 deidades conforman el mundo yoruba, el completo mundo yoruba y complejo mundo yoruba. Esto es a síntesis. Aproximadamente hoy hemos hablado un poco de la historia, la colonización del pueblo yoruba, que fue un pueblo colonizado, esclavizado, sufrido. Hablamos de su densidad de población ya como etnia, no como país, que en el programa anterior dije los millones de habitantes que están hoy en la población nigeriana. Y también hablamos de lo que son sus cargos, o sea, las personas más importantes en su sistema económico, político y social dentro de su región o dentro de su tribu, que estábamos hablando en este caso de los dos primeros reyes, los reyes más importantes de Oyo y del Ile-Ife, el Alamín y consecutivamente el Oni. Hablamos de la figura de los Ba, ya resumiendo el tema, y hablamos de lo que son las deidades. Quiero aclarar lo siguiente, y siempre es muy importante cuando mencionamos las deidades y su clasificación en Ibamolé, en Irumolé más Echu, que es la deidad increada que ya existía cuando los Dumare creó el mundo, creó el universo, y Echu no se sabe a ciencia cierta cuándo ni cómo existió. Simplemente representa el reino de la oscuridad, y los Dumare, dador de la luz, representa el reino de la luz. O sea, todo lo que conocemos como el universo de hoy, el sol, las estrellas, la luz, que es fuente de vida, fuente de calor y prosperidad para la tierra, o sea, para la madre tierra. Sin luz no pudiéramos tener nada en el día de hoy. Entonces, es importante ir aclarando esto. Ahora, hablando ya del asunto de las deidades, es importante decir lo siguiente. Como bien habíamos dicho que los yorubas son dialectales, o sea que practican diferentes dialectos, así sea en la misma etnia, igual adoran todas estas deidades de manera diferente. Ejemplo de ello, una deidad para un culto de una determinada tribu yoruba es hembra, y esa misma deidad, incluso hasta con el mismo nombre para el culto de otra tribu yoruba, es, o sea, varón. O sea que los géneros masculinos y femeninos cambian en las diferentes deidades según la tribu o región como sea, y su forma de adoración. Debemos entender también, por eso también heredamos las dudas en América de la parte andrógena de Olokun, que no sabemos a ciencia cierta si es hombre o es mujer, porque igual en las tierras yoruba, en algunas tribus lo adoran como hombre y en otras como mujer. Después de Olokun vamos a dedicarle aquí un capítulo a cada deidad, un programa a cada deidad, tanto en Nigeria como en Cuba,
como en Latinoamérica, vamos a ver cómo esta religión fue cambiando de acuerdo a la tierra y al lugar donde estuviera sentada. Otras cosas, ¿qué cambia en las deidades? Según el culto. Ya hablamos que hay un cambio de sexo en muchas deidades según el culto y según la región donde ésta sea adorada. ¿Qué cambian? Sus poderes otorgados por Olodumare a esa deidad en el proceso de la creación y en el proceso de ayuda a los seres humanos. ¿Qué son los poderes? En una deidad, en una región determinada, una deidad puede tener un determinado poder, dígase, citando un ejemplo, las vastas aguas de los lagos y mares, ejemplo, y en otra tribu o en otra región, esa misma deidad puede ser la dueña de los vientos y la vegetación. Incluso en muchas prácticas una deidad tiene varios poderes y en otras esos mismos poderes están divididos en varias deidades. Es importante tener un conocimiento de lo que es el mundo yoruba para cuando entremos en la parte americana, en la parte del choque de las culturas europeas con estas culturas yoruba, en Cuba fundamentalmente tengamos una síntesis de lo que fue la cuna de esta religión en África, para después entender los procesos de sincretización y todos los fenómenos y transformaciones que sufrió esta religión en otro mundo política, económica y socialmente esclavista y colonizado por España. Debemos entender esto, que las deidades cambian según su culto. Ejemplo de ello, lees un libro de Adrián de Sousa Hernández y te da una descripción de lo que es Yemayá, por ejemplo, o Yemonjá, como lo dicen los brasileños, como lo mencionan los brasileños, y le dan en el libro de Adrián de Sousa ciertas funciones y ciertos poderes a esta oricha. Lees un libro de un investigador inglés o un investigador español de las mismas etnias yoruba, y Yemonjá o Yemayá tiene otras funciones y otros poderes otorgados según la etnia que este investigador pudo investigar y el acceso que le dieron. No es llegar y decir yo quiero saberlo todo, porque las personas, igual como son los religiosos cubanos, somos muy celosos con nuestros secretos. Las etnias y las tribus yorubas también son muy celosas con lo suyo. Entonces a todos los investigadores no le han dado el 100% de la verdad, a todos los investigadores no le han dado el 100% de sus cultos, solo conocimiento general. Me despido con un abrazo fraternal, un mensaje de paz y amor para ustedes, mis telereceptores, para los religiosos del mundo, fundamentalmente para los practicantes de la fe. Esto es un canal, un programa de debate, de interacción. Lo que ustedes estimen conveniente, que les guste, me lo dejan en los comentarios para yo hacerle programas dedicados al deseo de mis telereceptores. Y también lo que no estén de acuerdo me lo pueden dejar en los comentarios, siempre con la base de respeto. Mi nombre es Daniel Alejandro Bamagame, profesional licenciado en comunicación social, Aworum y los Baraquete, y mis deseos son de paz,